Buenas, es un placer saludarlos. Quien les habla es Elizabeth Cañizales. Quiero antes de iniciar mi presentación agradecer a la Coordinación de Educación a Distancia del IAD, Dr. Arnoldo Gabaldón, por la invitación que me han hecho a participar en este webinar, en el cual voy a desarrollar la temática denominada Tendencias TIC en Educación. Para comenzar, les voy a compartir la agenda de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a abordar 4 vertientes. La primera vertiente, vamos a conversar un poquito sobre las tecnologías de información y comunicación. Luego vamos a dar un paseo sobre lo actual, el aquí y el ahora. ¿Qué está pasando en el ámbito y el ambiente de las TIC? Luego vamos a dar un vistazo al futuro para cerrar con unas reflexiones, inquietudes y conclusiones sobre la temática. Así que iniciemos. Las tecnologías de información y comunicación. En primer lugar, es importante establecer una definición que nos permita tener un punto de partida común. Para ello vamos a colocar una definición bien sencilla que de manera práctica nos señala qué son las TIC. Las tecnologías de información y comunicación son aquellas tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de la información, lo cual incluye dispositivos físicos, lo que llamamos hardware, y dispositivos a veces le dicen intangibles o lógicos, que son los programas denominados software, que son los que permiten, la combinación de ambos nos permite crear, modificar, almacenar, administrar y transmitir la información. Ahora bien, ya estamos con una definición de qué son las tecnologías de información y comunicaciones, pero es importante también establecer por qué surgieron, de dónde viene esa necesidad, qué motivó y por qué algunos autores señalan que surgieron para atender algunas necesidades. Vamos a empezar por lo que plantea Bush. Bush señala que las tecnologías de información y comunicación surgen para ayudar en tareas mentales rutinarias. Y al hacer esto nos permite centrarnos en ser más creativos y más analíticos. Por su lado, Castel plantea que las TIC surgen para almacenar el conocimiento y con ellas resolvemos mejor los problemas y mejoramos radicalmente lo que hacemos. Si observan, la postura de ambos autores está muy centrada en la automatización, manejo de información y en cómo que las TIC nos permiten liberarnos de cosas cotidianas, rutinarias. Vamos a ver una imagen para pensar en una propuesta distinta. En esta imagen podemos ver, de alguna manera, la evolución de, digamos que de la transmisión de la comunicación, según lo que señalan acá. El autor señalaba eso. Entonces, fíjense, está el hombre en la edad de piedra, tratando de escribir para comunicarse, y luego la imprenta, el libro, y así vamos. Entonces, fíjense, esta imagen me permite a mí darles o hacerles una invitación a que soltemos un poquito el énfasis en la automatización de la información, que es lo que vimos en los autores anteriores, y mirar más desde la importancia de la transmisión de la palabra y de esa necesidad que de manera continua y constante ha tenido el hombre de comunicarse, porque como ser social siempre tenemos la necesidad de compartir, transmitir la palabra, lo que pensamos, y eso lo hacemos a través de la comunicación. Entonces vamos a dejar esto allí como una inquietud. Luego es importante que estemos claros que la tecnología de información y comunicación no solamente son las computadoras o las redes, contemplan un amplio abanico que parten desde el telégrafo hasta lo que conocemos ahora como la telefonía móvil. Y también es muy importante que recordemos que la tecnología siempre ha estado presente en nuestras vidas, así como lo vemos allá en la época de las cavernas, cuando el hombre se encargó de crear ciertas herramientas que le permitieran cortar, cazar, pescar. Bueno, eso ha pasado hasta hoy. Y esa evolución de la integración incluso de la ciencia y la tecnología en la sociedad es lo que ha permitido la reducción del tiempo para transformar ese conocimiento básico en ciencia aplicada y de allí que pasara a tecnología. Veamos unos ejemplos. Allí estamos viendo diferentes tecnologías en diferentes momentos. El radio, las computadoras, el televisor y cerramos con la tecnología de información y comunicaciones.
Esto que está allí son tecnologías, pero se distinguen, y ahí quiero que vean los números que les voy a colocar, se distinguen por el tiempo que cada una de ellas logró o tardó para llegar y masificarse. Vemos como, por ejemplo, en el caso del radio, tardó 38 años para poder alcanzar la cifra de 50 millones de usuarios. Y quiero que vean el número que tienen las tecnologías de información y comunicaciones, donde solamente en 4 años se logró abarcar o masificar a 50 millones de usuarios. Allí vemos una gran brecha y de repente quiero que empiecen a colocar eso como punto de interés para que se den cuenta de por qué estamos hablando de que la tecnología de información y comunicaciones es una de las tecnologías más disruptivas que ha ocurrido en toda nuestra edad moderna. Y es importante que reflexionemos sobre lo siguiente. Los medios no evolucionan por una selección natural, sino por una elección humana. Y de alguna manera, el medio que mejor evoluciona es el que se ajusta más a las necesidades del hombre. Surge por allí la palabra necesidad, que la vimos anteriormente cuando hablamos de comunicación, de la necesidad de comunicarse, ¿ok? Entonces aquí estamos viendo cómo de alguna manera la tecnología de información y comunicaciones puede ser considerada como una tecnología que se ajusta a las necesidades del hombre, pero solamente es una inquietud que vamos a dejar allí y seguiremos revisando. Ahora bien, la tecnología de información y comunicación, vamos a ponerlo en singular, han evolucionado generando un nuevo entorno social, en el que se redefinen los ejes de espacio y tiempo, surgiendo con ello nuevos espacios o nuevos esquemas de relación interpersonal, incluso con el entorno. Es así como empezamos a escuchar frases como sociedad de la información, que es lo que se ha ido acuñando debido a la implementación de las TIC. Y es una terminología que surgió debido a cómo las tecnologías de información y comunicación empezó a insertarse en nuestras relaciones sociales, culturales, económicas. Y entonces allí, apalancados en las TIC, empezamos a llamarnos sociedades de la información. Sin embargo, cuando nos pasamos al ámbito educativo, es importante que recordemos o de repente refrescar que la integración de las TIC en el espacio educativo no es algo nuevo, no es nada nuevo. Si de repente hacemos una mirada al pasado, podemos encontrarnos con la imprenta, que permitió la colocación de libros, las pizarras, incluso podemos hablar de los proyectores de acetato, incluso podemos irnos hacia la parte de aprendizaje por correspondencia. Todo ha sido intentos de insertar la tecnología en la educación. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en el aquí y el ahora que nos parece distinto? Lo que nos está pasando es que lo que ha impactado o el cambio que estamos viendo actualmente es que la tecnología de información y comunicación de hoy, con el internet, celulares, computadoras, recursos digitales, ha permitido una masificación y difusión de la información. Allí es el gran impacto que podemos observar en relación a por qué se distingue de repente de cuando estábamos hablando de la imprenta, que eso les acabo de mencionar. Dicen incluso, les traigo esta a colación, la educación a distancia, por nombrar algo, no es algo nuevo, es algo de la época de los 60. Y vamos a decir que la primera generación de educación a distancia se basaba en el aprendizaje por correspondencia. Bueno, si nos vamos más atrás en la Edad Media, en la historia, podemos hablar incluso de los grandes pensadores cuando transmitían su conocimiento. Pero focalizándonos en el uso de tecnología, el aprendizaje por correspondencia fue el primer fenómeno de educación a distancia. Y ahora dicen que existe un resurgimiento de la educación a distancia debido al impacto de la tecnología de información y comunicaciones, que ha permitido que eso que estaba por allí como olvidado y que pensábamos que incluso que era como educación de segunda, ahora está siendo muy preponderado y muy bien visto debido a la capacidad que se tiene para masificar y hacer llegar la formación a distintos rincones. Muy bien. Ahora es importante siempre que nos preguntemos, chévere, tenemos ya la distinción, tenemos por qué surgen, alguna información de los modelos de la evolución y todo eso, pero ¿qué estamos haciendo con esto que está pasando? Nada mejor que las caricaturas para reflejar lo que estamos haciendo.
Allí pueden observar la caricatura donde se está en un congreso de uso avanzado en TIC y está al fondo la imagen de un profesor explicando algo. Y aquí están como unos espectadores comentando lo que están viendo. Fíjense lo que dice allí. Es un innovador. Qué buena idea lo de escanear el libro de texto y dar la clase con la PDI. Y además, los alumnos pueden leer en voz alta. Toma plan lector. Ok, vamos con la siguiente. Este profesor señala, hay que ir con los tiempos. Cada época tiene sus recursos y sus herramientas. Y no podemos estar haciendo siempre lo mismo. Disculpen que me equivoqué allí. Hay que modernizarse. Estamos en plena eclosión de lo digital y hay que aprovecharlo en clase. A ver, abramos el portátil en la página tal. ¿Qué les parece eso? No vamos a hacer comentarios al respecto, solamente lo dejamos allí. Muy bien, hemos colocado en blanco y negro algunas ideas. Ahora revisemos qué está pasando con las TIC en el aquí y en el ahora. Nada mejor para hablar de qué está pasando en el aquí y el ahora que con números. Así que veamos algunas cifras. En ese gráfico ustedes pueden observar el porcentaje de penetración de Internet en Latinoamérica. Observen los datos de Ecuador, de Colombia, incluso de Venezuela. Y muy importante que observen allí que a nivel de Latinoamérica el 67% de la población usa Internet. Dato allí que lo dejemos en el tintero. Siguiente dato. Allí les está mostrando los países con más líneas móviles que personas. Me está hablando allí de que hay más líneas telefónicas que habitantes. Entonces, fíjense, el país que tiene ese fenómeno, Costa Rica, lo encabeza. Y por allá estamos viendo que le sigue El Salvador, Uruguay y por allí vemos a Venezuela. Importante eso. Me está diciendo que más de una persona o una persona tiene más de una línea telefónica. Muy bien. Veamos este mapamundi, pero es un mapamundi muy especial. Porque es un mapamundi que me muestra las conexiones que se dan a través de Facebook. Vemos como todos están allí esos hilos bien delgados de cómo nos hemos ido conectando entre países, naciones. Y de alguna manera nos recuerda que estamos inmersos en una urdimbre energética, electrónica, en la cual se consolida a través de las redes. Datos que solamente es importante que estemos pendientes de ellos, mirándolos. Ahora bien, nos dicen por allí que estamos en la era 2.0, porque es una era que se basa en la filosofía de la participación, donde el usuario no solamente accede a la información, sino que participa en la generación de contenidos y de servicios. E incluso la intención es buscar, gestionar, producir y compartir. Y para ello se han creado infinidad de herramientas como algunas de las que estamos observando acá. Eso tenemos que tenerlo claro y la pregunta será, ¿por qué lo que llamamos las famosas 2.0 han tenido tanto impacto? ¿Por qué hay tanto boom con Facebook, con YouTube, con Flick, con Google, con Twitter? Faltó Instagram allí, pero bueno. ¿Por qué esa filosofía de la 2.0 ha tenido tanto impacto? Allí voy a conectar con lo que la hipótesis del principio. Porque de alguna manera la sociedad necesita o necesitaba un mecanismo que le permitiera buscar, gestionar, producir y compartir, que fue lo que vimos en la lámina anterior. Y yo lo traduzco en una necesidad de ver, escuchar, ser y reconocerse. En otras palabras, una necesidad de comunicarnos. Volvemos entonces, si eso es lo que estamos buscando y lo que queremos, nos volvemos a preguntar, ¿qué estamos haciendo? Otra vez una caricatura. Aquí está un profesor que dice muy, vamos a decirlo así, muy orgulloso. Yo no permito que mis alumnos hagan los trabajos con el ordenador. Así no copian y tienen que escribir. Le comento a un colega, ¿y no has pensado en cambiar algo? Por ejemplo, que se preparen una exposición oral, una intervención grabada en audio o un video. Otra persona, otra colega le dice,
una presentación de diapositivas que expliquen a sus compañeros y luego suban al blog de clase. No sé, algo que sea más atractivo y participativo. Ante todo ese abordaje, el profesor no le queda más que decir que, bueno, podrían hacer la portada con el ordenador. Otra vez, sin comentarios. Vamos a mirar lo que nos plantea Dolores Rey. Nos señala como una ruta. Pues según nos dice, estamos viviendo en una revolución social, cognitiva y creativa, en la que evolucionamos en la web social desde las TIC, que es todo lo que hemos hablado hasta ahora. Ahora pasamos hacia las TAP y según este autor, vamos ahora hacia las TEP, en un camino sin retorno hacia una sociedad aumentada. Al respecto, Lozano nos habla un poquito sobre las TAP. Las TAP son tecnologías del aprendizaje y conocimiento. Lozano señala que estas TAP surgen porque es necesario cambiar el aprendizaje de la tecnología por el aprendizaje con la tecnología. De alguna manera estos autores señalan que hemos estado siempre aprendiendo cómo se usa la tecnología. Ya tenemos que evolucionar y pasar a qué podemos aprender con la tecnología. También señala que es importante explorar el poder de las TIC como herramientas tecnológicas al servicio de, en este caso, la adquisición del conocimiento. Ante esto también nos topamos nuevamente con Dolores Rey, que considera que las TEP, que son las tecnologías del empoderamiento y la participación, son un paso natural en la evolución del universo digital, basado principalmente en dos fenómenos, la participación y la influencia, pasando del conocimiento almacenado solamente en los expertos, ahora a una inteligencia colectiva que se va a empezar a construir o que se construye en base a los aportes de miles de personas. Esto es aquí vamos a decirlo, esta es una idea fuerza, una idea que tiene mucho peso porque nos está clamando que empecemos a unirnos para aportar y sobre todo para empoderarnos. Ante ese panorama que les acabo de presentar, yo les voy a mostrar mi visión de las cosas, porque considero que estamos en una aquí y una ahora que me está gritando que el territorio ya no es mi casa, ya no es mi universidad, ya no es incluso ni siquiera mi país. Ahora el territorio es Internet, que incluso me está señalando que no solamente tengo una identidad a través de una cédula, un pasaporte, un DNI, no, sí que tengo una identidad que es denominada digital. Y por último, me está señalando que el conocimiento no solamente es el que reside en mí, en mis profesores, en las personas que me acompañan, en mi equipo de trabajo, no, que el conocimiento es colectivo y que lo puedo construir conjunto con otros. Así que las frases de ser o no ser, ahora la voy a sustituir por estar o no estar, pero en la red. Y el dime con quién andas y te diré quién eres, se los voy a cambiar por dime cuántas conexiones tienes y te diré quién eres. Esa es mi visión de la realidad. Y por supuesto, partir de esta visión trae consigo una serie de aristas o variables que a lo mejor habrán visto por allí. Pero en la siguiente lámina se las voy a presentar porque es importante que compartamos lo que yo estoy mirando para ver si se parece a lo que ustedes están mirando. Fíjense, allí tenemos varios elementos que seguro habrán leído por allí o escuchado de competencia digital, sociedad del conocimiento, ciudad digital. De repente el menos conocido es EduPUM, pero vamos a revisar qué significa eso. Debido a todo ese panorama que les mostré, me están insistiendo que debemos desarrollar competencias digitales. ¿Y las competencias digitales qué es? El conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y estrategias que se requieren para el uso de los medios digitales y de las tecnologías de información y comunicación. También me están diciendo a voces que estamos en una llamada sociedad del conocimiento, que es una sociedad, vamos a decir que una versión más refinada de la sociedad de la información. ¿Por qué es más refinada? Porque esta vez se incluye las dimensiones sociales, culturales, económicas, políticas e institucionales. Incluso me están diciendo que esta sociedad
habita en una denominada ciudad digital, que es aquel espacio en que los ciudadanos desarrollan la posibilidad de relacionarse entre sí. ¿A través de qué? De las TIC. Y para cerrar con broche de oro, me están diciendo que yo debo manejarme desde una tendencia EduPunk. Y es una ideología que me está queriendo decir que es importante promover prácticas de enseñanza y aprendizaje, pero desde una actitud, hágalo usted mismo. Desde una actitud que revoluciona la manera tradicional de dar las prácticas de enseñanza. Ya no hay una entidad con el poder y autoridad para, sino que usted puede decidir cómo aprender. En otras palabras, hágalo usted mismo. No conforme con esto, con este panorama, con esta visión, surgen también algunas cosas que nos empiezan a catalogar. Me imagino que han escuchado nativos digitales, inmigrantes digitales, pues eso ya es del pasado. Aquí en el ahora estamos hablando de otras clasificaciones. Estamos hablando de visitante digital, que es aquel que usa internet para encontrar información y ya. Están hablando de residente digital, que es el que convive en la red. Me están hablando de prosumidores, que es la combinación de la palabra productor y consumidor, que es el que me está diciendo que gracias a la tecnología yo puedo asumir ambos roles. Yo puedo producir contenido y consumir contenido. Y por último, y no menos importante, me están hablando de que ahora hay unas personas o unos ciudadanos denominados nomads, que es la combinación de las palabras know, de saber o conocer, y nomad, de nómada. Y es el nuevo perfil profesional que va a estar siendo demandado en este mundo de automatización laboral, debido a que este perfil se basa mucho en que el valor es el conocimiento, en lo que radica en la persona. Entonces allí estamos viendo cómo estas transformaciones no solamente tienen que ver con la forma de que tenemos que adquirir ciertas competencias, sino que también estamos siendo clasificados dentro de este gran escenario que estamos compartiendo. Por supuesto, el tema que nos invitó a unirnos en este webinar que tiene que ver con la educación, también me está diciendo que el aprendizaje, con toda esta revolución y con todas estas tendencias, el aprendizaje ya no es un asunto solamente de universidades, institutos, sino que ahora el aprendizaje es algo que lo tengo en toda mi vida, el aprendizaje a lo largo de la vida. Es que el aprendizaje no acaba cuando salgo de la universidad, yo puedo seguir aprendiendo. Y el aprendizaje no solamente se da en espacios formales, según lo que estamos acostumbrados nosotros. De igual manera me dicen que el aprendizaje no solamente es el que yo voy a un sitio, leo un libro, una persona me explica algo, no. Me están diciendo que hay otra forma de aprender en la era digital, porque me están diciendo que debido a las conexiones que tenemos entre personas, entre nodos, el aprendizaje reside allí también, en esas comunicaciones. Y por último, me están diciendo que el aprendizaje ahora es invisible, porque están analizando el impacto que tiene esas transformaciones que ha sufrido la educación formal, no formal e informal, e incluso los espacios intermedios que hay entre cada una de ellas. Así que como ven, es un escenario bastante interesante. Seguramente, llegado a este punto, pueden estar muchos como en la fotografía. Un enjambre, muchos hilos, muchas cosas que ver, muchas cosas que a lo mejor ya habrán manejado, pero que ahora colocarlas juntas me pueden colocar todas esas ideas me pueden estar siendo cortocircuito. Y allí es importante que nos digamos, bueno, muchos cambios, ¿cierto? Pero adivinen qué, es solo el comienzo. Porque ahora vamos a adentrarnos a el futuro. Vamos al vistazo al futuro. O bueno, de repente no es tan futuro. A lo mejor en algunos aspectos ya estamos aquí. Pero vamos a revisarlo igual. Lo incipiente en este vistazo al futuro es que ha ido promoviéndose ciertas cosas, ciertas tendencias, ciertas formas de pensar apalancadas en el uso de las TIC. Para ello voy a mostrar específicamente 4. La primera, el Internet de las cosas. A lo mejor ya han escuchado hablar de él, pero es un fenómeno que me está haciendo transformar la forma de relacionarnos objetos, personas, porque es el colocar sensores
en objetos físicos para que intercambien información a través de Internet, automatizando la vida. Estamos hablando de criptomonedas, otra forma de empezar a automatizar. ¿Por qué? Porque ya necesitamos otra forma de establecer transacciones financieras a través de un medio digital. Me están hablando de una forma distinta de asociarme, de colaborar, y es el crowdsourcing, que es una tendencia que impulsa la colaboración en masa. Por supuesto, se logra gracias a las web 2.0 o las TIC, para lograr objetivos, campañas, propuestas sociales, objetivos de negocio. Y por último, me están diciendo que ahora vamos a trabajar o vamos a vivir en Smart Cities, que es una evolución de las ciudades digitales que hablamos al principio. Y aquí se basa en el uso intenso o intensivo de las TIC en la prestación de servicios públicos. O sea, aquí ya el Estado, gobierno, alcaldías o cualquier estructura social va a empezar también a involucrarse o se está involucrando ya en algunos países para poder prestar servicios públicos a través de la información y de la interconexión. Como pueden ver, tenemos todo un panorama que no está ajeno a nosotros. Todo esto me conlleva a, o trae, por supuesto, repercusiones. Y es que ahora estamos en ciertas conversaciones que nos están diciendo que existe ya no es una sociedad de la información, no es una sociedad del conocimiento, sino que es una sociedad red. Y es red porque la estructura social está construida en torno a las redes sociales o a las redes de información, por supuesto apalancadas en TIC y usando el Internet como el medio de comunicación para organizarse. No conforme con eso, me están hablando de que hay una sociedad de la ubicuidad, que es aquella sociedad en la que los ciudadanos o las personas en cualquier lugar, cualquier momento, pueden introducir información a Internet. Esto es debido a la difusión de las aplicaciones o los dispositivos móviles, que como ya vimos en la lámina de cuál es el alcance de dispositivos móviles por país, vemos que esto es algo que ya lo tenemos allí. Y por último, estamos hablando de una sociedad del reconocimiento, que este es un concepto acuñado por García Canclini y lo copié literal porque es muy hermoso. Él señala que es la sociedad en red que reconoce, aloja y visibiliza diferentes polos de creación de saberes con cosmovisiones de mundo y caminos conceptuales y metodológicos diferentes. ¿Qué está planteando este autor? Está planteando que gracias a esas conexiones que estamos estableciendo con personas de cualquier país, cualquier región, cualquier cultura, se está dando una creación de saberes inimaginable, que antes no podíamos ni siquiera percibir. Y que eso nos permite tener esa visión de mundo, compartir como visiones y también establecer caminos conceptuales, pero respetando la diversidad. Aquí no es cuestión de homogenizar, de que todos estamos en la red y que todos tenemos que ser únicos. No, por el contrario, es reconocernos en esa multiplicidad. Por supuesto, estas sociedades, Internet de las cosas, el crowdsourcing, lo de las criptomonedas, me está haciendo que surjan nuevas profesiones con dominios específicos que puedan atender ese futuro que yo creo que está más próximo de lo que pensamos. Y es así como vemos una serie de profesiones como la Community Manager, un arquitecto de realidad virtual, piloto de vehículos aéreos no tripulados. Nos encontramos con un diseñador para redes neuronales artificiales, un abogado especializado en drones y ciberseguridad, y por último uno que me llamó mucho la atención, que es el terapeuta de empatía artificial. Veamos otras. Psicólogo en tecnología y redes sociales, seguridad informática, ya es uno que está más, vamos a decir que es más conocido. Experto en enhanced schooling, ok, ahí de la parte educativa. Experto en inteligencia artificial. Así que como ven, estamos caminando hacia allá. ¿Qué estamos haciendo nosotros para formar eso? ¿Qué estamos haciendo para empaparnos en eso? Me llamó la atención este planteamiento que posee Google en su página web y quise compartirlos con ustedes. Fíjense en la visión. Plantea que el objetivo de Google consiste en organizar información proveniente de todo el mundo y hacerla accesible
y útil de forma universal. Otra cosa que están haciendo ya, que está sucediendo, y fue reciente, la TED Global Classroom, un mundo conectado y sin fronteras a través de la educación. Allí vemos, claro, algunas pantallas, pero eso fue una clase donde participaron muchos alumnos de diferentes países, diferentes áreas de estudio. Y a la fecha, con ese enfoque de TED Global Classroom, han participado 180 alumnos. Entonces ya es algo que está pasando, es algo que está más cerca de lo que pensábamos. Muy bien, estamos aquí y esa imagen me encantó porque es la forma de mostrarles de que estamos con muchas cosas, mucha información. En estos minutos he tratado de darle bastante información, bastantes enfoques y miradas distintas. Y es hora de vaciar la bota. Vamos a vaciar la bota. Vamos a soltar la preocupación y la ansiedad por todo lo que estamos viendo que está pasando. Vamos a vaciarnos para poder reflexionar. La primera reflexión que quiero compartir con ustedes es un planteamiento que hace la UNESCO en el 2013. Fíjense que hace ya 5 años. Pero es contundente y tiene mucho que decir entre líneas. En las palabras que están en color azul se las quise resaltar. Lo voy a leer textual. La omnipresencia de las TICs es al mismo tiempo una oportunidad y un desafío. Y nos impone la tarea urgente de encontrar para ellas un sentido y uso que permita desarrollar sociedades más democráticas e inclusivas, que fortalezca la colaboración, la creatividad y la distribución más justa del conocimiento científico, y que contribuya a una educación más equitativa y de calidad para todos. Las palabras subrayadas o colocadas en azul son las que necesito que ustedes estén muy conscientes y sean las que se tomen para interpelarse sobre qué estamos haciendo. Ahora bien, este planteamiento o este discurso de la UNESCO nos plantea ciertas preguntas. La primera pregunta, ¿qué se debe tomar en cuenta para incorporar las TIC a la educación? La otra pregunta, ¿cómo se puede promover la equidad desde las TICs? Y por último, ¿quiénes somos los protagonistas o promotores de estos cambios? ¿A quién se lo dejamos? ¿Quién es el encargado? Preguntas para interpelar y que cada quien se responda desde su ámbito de acción. También es importante que comprendamos qué es realmente el desarrollo de prácticas educativas apoyadas en TIC para que no pase lo que mostramos en la caricatura, que una clase invertida es ponerse de cabeza. Porque es importante que también descubramos que con las TIC se pueden promover muchos espacios educativos flexibles e híbridos, pero tenemos que estar claros cuál es el propósito, cuál es el sentido. También es importante favorecer la colaboración entre pares y el desarrollo de redes y comunidades de aprendizaje que nos permitan contribuir a superar los límites del espacio y del tiempo. Tenemos una oportunidad única para compartir. Yo soy de la idea que el acceso a la tecnología e Internet debe ser considerado un derecho. Quiero plantear esta cita de Manuel Castell, porque fíjense que hemos hablado mucho de tecnología y tecnología de la información y comunicaciones, pero yo considero que es importante que nos demos cuenta que la tecnología no es la panacea. Lo importante, tal como dice Castell, que lo más interesante de cualquier transformación tecnológica no es que lo que los ingenieros dicen que va a ser o que va a pasar con la tecnología, sino lo que la gente hace con ella. Entonces ahí quiero que eso los llame a reflexión, todos, porque es una reflexión incluso mía, de que si vamos a los principios de por qué surgió Internet, por qué surgió la tecnología de información y comunicaciones, podemos ver que en los inicios el propósito era distinto. Y unas cuantas décadas después nos damos cuenta que el uso que le hemos dado a esos inventos tecnológicos es lo que le ha dado el poder que tienen ahora. Para cerrar, mi invitación es a, tal como señala la frase que está allí, a que pensemos en grande, que nos apropiemos, que nos empoderemos, que no tengamos miedo, que seamos capaces de soñar y darnos cuenta de que el sentido y el uso se lo damos nosotros, no solamente a la tecnología, sino a todo lo que aprendamos. Así que es importante que empecemos a interpelarnos sobre todo lo que vimos, lo que conversamos hoy. La intención de mi presentación no es
no la quise colocar en el aspecto técnico de mostrarle todas las herramientas que pueden usar, porque eso lo pueden conseguir. Yo pienso que la presentación fue realizada desde un enfoque más reflexivo, más cuestionador, e incluso que si salen confundidos de aquí, mucho mejor, porque la intención es interpelarnos, mover los cimientos para producir desde allí pensamientos diferentes. De verdad, no queda más que agradecerles por su atención, por el escuchar, por el mirar. Reitero mi agradecimiento profundo a la Coordinación de Educación a Distancia del IAE, doctor Arnoldo Galvaldón, por la invitación. Quien habló para ustedes, Keila Cañizales. Espero que haya sido de su interés este tema sobre tendencias TIC en educación y les dejo allí mis contactos. Estoy a sus órdenes y ha sido un placer. Muchas gracias.